Bien, buenos días. Vamos a tratar con este videotutorial de explicar y de tratar de comprender, si cabe mejor, cómo funcionan algunos de los dispositivos de interconexión de redes. Es un punto que está en el capítulo 3, Exploración de la red, y donde fundamentalmente vamos a hacer hincapié en los routers y en los switches o conmutadores. Hay diferentes dispositivos de interconexión de redes que vamos a dar una pequeña pasada. Está dada la pasada por encima en los apuntes. Están los repetidores Wi-Fi, están los modems, están los puentes o bridge, están las puertas de enlace o gateways que nosotros las asociaremos directamente con el router, porque un router puede tener diferentes gateways o puertas de enlace, ya veremos su funcionalidad, y acabaremos fundamentalmente con los hubs, dispositivos de capa 1 del modelo OSI, de capa física obsoletos, los puntos de acceso, access point, y nos centraremos fundamentalmente en lo que son los switch y los routers. eh, Switch y router como dispositivos de interconexión fundamentales que vamos a ver a lo largo de este curso. Son dispositivos intermedios que regulan el tráfico de una red de área local LAN Ethernet en el caso de los switch, y en el caso de los routers lo que hacen es separar redes, interconectar redes, separar dominios de difusión. Bueno, vamos a ello. Bien, empezamos con el concepto de repetidor, repetidor Wi-Fi, para dar obviamente mucha mayor importancia a nuestras conexiones inalámbricas, que son evidentemente cada día más frecuentes. No hacen más que ampliar la longitud de la señal para poder llegar a zonas con poca cobertura. Es sabido por todos que amplifican las señales, esas señales que llegan de forma débil, y las prolongan para alcanzar mayores distancias, ¿no? No dejan de ser una especie de puente en ambos sentidos entre la zona con cobertura, que es donde está, por ejemplo, mi router Wi-Fi doméstico, y la zona donde la señal llega más débil. ¿eh? Bien, vamos a hablar de los módems. Los módem, que es el acrónimo de modulador de modulador. Esto tiene que ver con señales digitales y señales analógicas. Bien, los ordenadores usan señales digitales, unos y ceros, y estas señales digitales, los unos y ceros, si los queremos enviar, queremos que haya susceptibilidad de ser enviados por la línea telefónica o bien por un cable módem. En origen, hace falta un proceso de modulación, de transformación, de codificación de las señales digitales en las señales analógicas. Y en destino, pues es el proceso contrario. Un proceso de codificación en origen lleva aparejado un proceso de decodificación en destino. Las señales analógicas se decodifican en señales digitales para ser tratadas por el receptor. ¿m? Bien, daros cuenta que un ejemplo así ilustrativo es que mi voz, nuestra voz, se codifica por el aire a través de una señal sinusoidal. Es una señal analógica que puede tomar dentro de un intervalo varios valores, mientras que las señales digitales adoptan dos valores posibles, unos y ceros, una especie de luz del día, ¿no? Si nosotros regulamos la luz de una habitación por un interruptor que puede estar apagado o encendido, eso corresponde al concepto de digital. Apagado cero, encendido uno. En cambio, si observamos la luminosidad del día desde que amanece hasta que anochece, no amanece y anochece bruscamente, va amaneciendo, atardeciendo y anocheciendo, va tomando varios valores, varias intensidades, esa luminosidad del día, ¿no? Eso corresponde al concepto de analógico. Bueno, pues eso es más o menos lo que hace un módem. Bien, sobre los bridge, sobre los puentes, aquí los tenemos. Son dispositivos que operan en capa 2 del modelo OSI, en capa de enlace de datos.
y no hacen más que interconectar diferentes segmentos de red formando una sola subred. Ya en la UT2, a través donde desarrollaremos el resultado de aprendizaje 2, veremos el concepto de subred, que no es más que una red dentro de una red, ¿eh? Una red principal base que nosotros como clientes pediremos al proveedor de servicio, la dividiremos, la subnetearemos en diferentes subredes. ¿Mm? Bien, el concepto de gateway lo vamos a asociar al concepto de router. ¿Por qué? Porque un router en nuestras topologías packet tracer, un router en nuestras topologías packet tracer puede tener varios gateways. Aquí vemos que este router Pamplona, pues tiene dos gateways. Hay dos redes LAN Ethernet, una formada por dos switches interconectados en cascada y luego una red LAN donde hemos interconectado dispositivos finales a través de un dispositivo de interconexión en redes, que es un hub que operan en capa 1, en capa física del modelo OSI y que ya son obsoletos. Solamente vamos a ver los hub, pues aquí, ¿de acuerdo? Bien, bien, en esta topología también, que es la misma, la anterior ampliada, aquí vemos el router Estella, que contiene dos gateways, dos LAN, interconecta varias redes, dos redes LAN, la de la izquierda, que contiene un switch al cual hemos conectado un punto de acceso que no deja de ser otro dispositivo de interconexión en redes y que también se comporta como un simple repetidor porque opera en capa 1 del modelo OSI. En cambio, el switch opera en capa 2, es un gestor de tramas. Si opera en capa 2 del modelo OSI, en la capa de enlace de datos, también diremos obviamente que opera en capa 1 porque recibe tramas, no deja de recibir señales a través del cableado que tiene interconectado, en este caso con el gateway del router y cableado que viene de este servidor y de diferentes dispositivos finales. Y el router como dispositivo de capa 3 del modelo OSI, que también entendemos que opera en capa 1 porque puede recibir señales en forma de pulsos de luz. Aquí tengo este cable rojo en packet tracer, simula un cableado de fibra óptica, recibe pulsos de luz, puede recibir señales eléctricas a través de cable Ethernet, puede recibir señales eléctricas a través de cable Ethernet y evidentemente si tengo un router inalámbrico, que lo veremos posteriormente, pues recibirá a través del medio, del aire, ondas de radio, señales electromagnéticas, ondas de radio. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, trabajando con esos tres tipos de señales, el router es un dispositivo de capa 1, es un dispositivo de capa 2 porque también sabe gestionar tramas. Aquella trama que, por ejemplo, entra por fast 1.0, que es el gateway de la LAN izquierda, de la LAN que contiene el punto de acceso, cuando recibe una trama por capa física, por fast 1.0, que es el gateway de esta LAN, y el gateway es un host útil más de una LAN, lo que haces es desencapsular, quitar el encabezado de capa 2 y el tráiler y comprobar que esa trama ha llegado a, eh, ha llegado al router sin errores, ¿de acuerdo? A través de una comprobación del campo trailer, del frame sequence check, unos códigos de Hamming, y ver si la MAC de destino de la trama que ha entrado a través de ese gateway, de ese FAS 1.0 a este router, pues efectivamente coincide con la MAC de la interfaz FAS 1.0 del router Estella. Es decir, haceros a la idea que por aquí entrarán tramas que vayan fuera de la red LAN izquierda y evidentemente el router hará una comprobación de su FAS 1.0 que tiene una MAC, una dirección MAC, a la trama que
obviamente entra por aquí, le pedirá su MAC de destino, y tiene que coincidir con la MAC de la interfaz FAS 1.0, porque si no, algo ha ido mal. ¿De acuerdo? La interfaz FAS 1.0, el gateway de la LAN izquierda, aparte de tener MAC, evidentemente tiene IP. Aquí lo veis. Esta interfaz FAS 1.0 del router Estella la podéis ver mejor. ¿m? En el área física. Vamos a saltar ¿eh? al router Estella. Y esa interfaz física FAS 1.0, bueno, vamos a ampliar y entendemos, bueno, aquí no están, fijaros, si situamos el puntero del ratón, pues una FAS 1.0 es, por ejemplo, esta interfaz Ethernet, una de estas, ¿de acuerdo? Están un extremo del cable, son RJ45. Y obviamente, pues el otro extremo irá el switch de SATA, ¿no? Son interfaces Ethernet. ¿eh? Bien, aprovechamos la vista física para señalar este cable típico de interconexiones con fibra óptica. Por aquí vienen los pulsos de luz. Luego, evidentemente, un router es un dispositivo de capa 1, de capa 2 y de capa 3. Pero fundamentalmente es un dispositivo de capa 3 porque una vez que desencapsula las tramas, se queda con el paquete y ahí se produce un interrogatorio al paquete. Este cableado que veis aquí es el cableado típico de redes WAN, Este router, esta interfaz es la interfaz DTE, se conexionará en el otro extremo con otro router que será la interfaz DCE. Bueno, pues vamos a explicar someramente por primera y última vez el comportamiento de los hubs. ¿Por qué están obsoletos? Pues porque las colisiones eran muy, muy, muy frecuentes. Son dispositivos de red no inteligentes. Los switch, ya veremos, argumentaremos por qué son dispositivos de red inteligentes, por qué son eficientes a más no poder con el tráfico de tramas de una red LAN. El switch interconecta dispositivos locales, en este caso 3 servidores, son dispositivos de esta LAN, interconecta dispositivos locales. Y los routers interconectan redes, separan dominios de difusión. ¿eh? Cada puerto de un switch es un dominio de colisión. Bueno, ¿por qué son dominios de difusión? Los dominios de difusión son aquellas áreas afectadas por el envío de una trama de difusión o de broadcast. Si este servidor envía una trama broadcast donde la MAC de destino está a Fs, esta trama va a llegar al switch, el switch le va a preguntar, vosotras estáis y vosotros dentro del switch le vais a preguntar a la trama, entre otras cosas, cuál es su MAC de destino, os va a decir, yo tengo 41 unos, una trama broadcast o de difusión, y el switch, al ser trama broadcast, va a reenviar esa trama por aquí, va a llegar al servidor de correo, por el puerto FAS01 va a llegar al servidor FTP y por su puerto FAS04 llegando al gateway, a la interfaz FAS00 del router. Aquí está la frontera. Esa trama broadcast no pasa, no atraviesa el router. ¿De acuerdo? Luego, esto es un dominio de difusión. Evidentemente, el switch, esa trama broadcast no la envía nunca por el puerto por el cual recibió esa trama. ¿De acuerdo? Bien, deciros que esto es un dominio de difusión y un dominio de colisión es el área de la red que puede verse afectada por colisiones entre tramas, entre paquetes. Deciros que cada puerto del switch, al menos en los switches Cisco, es un dominio de colisión
y las colisiones están muy minimizadas. ¿Por qué? Porque internamente tenéis que ver este cable Ethernet que une, por ejemplo, el servidor seguro HTTPS con el puerto FAST03 del switch. Internamente, a su vez, tiene dos cables, uno para en este caso desde el punto de vista del servidor, para enviar tramas y otro para recibir tramas. Las colisiones están muy minimizadas. En cambio, los hubs se comportan como verdaderos repetidores. Son muy vagos. Un hub, si recibe una trama de PC3 por un puerto suyo, lo que hace es enviar esa trama por todos los puertos del hub, excepto por el que la recibió. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y eso cuándo? Siempre. En cambio, el switch ya veremos que tiene un algoritmo de aprendizaje que se va a basar también en su tabla MAC y que por eso lo convierten en la eficiencia personalizada. ¿eh? Al cabo de un tiempo, digámoslo así, donde los dispositivos de una LAN se van comunicando unos con otros, las comunicaciones son muy, muy eficientes. Lo veremos. Bueno, vamos a simular. Hago clic en modo simulación y lo que voy a acelerar un poquito la simulación y lo que voy a hacer es, pues fijaros, enviar una P de un paquete simple de PC4 a PC3. Bien, pues clic. Esta trama va a llegar al hub y el hub no se complica la vida. Va a enviar esa trama por arriba, a su izquierda y por abajo. Y ya está. ¿De acuerdo? Bien, el gateway, el gateway Fast 4.0 del router descarta la trama porque no es para él. Esta PC2 también descarta la trama porque no es para él y el único que gestione la trama es PC3. ¿De acuerdo? Voy a borrar la simulación, voy a enviar ahora, fijaros, de PC4 a PC2, también de PC2 a PC3 y también de PC3 a PC4. Esta es una situación donde en años anteriores, hace ya años, los hubs se dieron cuenta los técnicos de redes que eran dispositivos de red obsoletos, ineficientes, pero es lo que había, ¿de acuerdo? Los switches eran en su momento muy caros y bueno, pues ahora si simulo, pues aquí todo, ¿veis, no? Las llamas, las colisiones, ¿eh? ¿Veis? Esto es una colisión, ¿de acuerdo? Cuando en una LAN donde los dispositivos locales están interconectados por hubs, la posibilidad de que aparezcan colisiones es muy alta, sobre todo si hay varios dispositivos de esa LAN que se interconectan a la vez unos con otros. Bueno, pues aquí hemos visto las colisiones. Así que a partir de ahora damos la despedida a los hubs y bueno, la borraré de la topología. Reseteo la simulación y ahora vamos a ir un poquito a nuestra LAN izquierda del router Estella porque vamos a ver que un punto de acceso, bueno, pues se comporta también como un mero repetidor, ¿eh? Es un dispositivo de capa 1 del modelo OSI. Si os parece, voy a simular también, voy a enviar una PDU de este móvil el PC inalámbrico que tiene tarjeta inalámbrica de Juan, clic y bueno, vamos a ver qué hace el access point, lo envía a mi switch, voy a resetear de nuevo la simulación y bueno, fijaros aquí lo que os decía, que también el punto de acceso no se complica la vida. Es un simple repetidor que envía la señal a todos los dispositivos y ¿quién gestiona? Pues el destinatario de esa trama concreta. ¿De acuerdo? Bien, veremos más adelante un poquito el funcionamiento más concreto de los puntos de acceso. ¿Mm? Bien, así que hemos visto un somero repaso a los repetidores Wi-Fi, fundamentalmente, módems, modulador, demodulador, puentes o bridge, puertas de enlace o gateways, repito, asociados a interfaz Ethernet mm, de routers y que van a ser eh,
hosts útiles de una LAN que se van a encargar, son hosts útiles, son vecinos de la LAN. Me explico, lo que estoy intentando decir es que esta interfaz FAS00 del router estrella es un host útil más de esa LAN, de la LAN 180.90.45.128/29. Y fijaros, es el vecino más importante, porque su misión, la misión, va a ser la de que estos dispositivos, en este caso estos servidores, se puedan poner en comunicación con otras redes fuera de su LAN, que envíen tramas y posteriormente paquetes a otras redes. Redes que pueden ser vecinas del mismo router Estella o redes remotas, como puede ser la LAN derecha, que tiene dos switches interconectados en cascada mediante cable Ethernet cruzado, interconectada al router Pamplona. Repito, el gateway se va a encargar, es el vecino, es el host útil, desde mi punto de vista, más importante de una LAN. ¿Por qué? Porque a través del gateway estos servidores, estos dispositivos locales, se van a poder poner en comunicación, repito, con otras redes conectadas directamente a un mismo router Estella o conectadas a redes remotas, conectadas, interconectadas a otros routers o conectadas, en este caso, fijaros que en Internet a través del router proveedor de servicio simulada a través de esta red LAN. ¿De acuerdo? Los gateways son hosts útiles de una red de área local y son los hosts, el vecino más importante de una red LAN. Ojo porque una red WAN no tiene gateways. Aquí en Packet Tracer se comporta una red WAN como una red punto a punto, ¿de acuerdo? Son dos extremos, dos interfaces seriales. Y las interfaces seriales tienen IP, pero no tienen MAC. Los gateways de routers FAS00, Ethernet, Giga Ethernet, tienen MAC, dirección física y tienen dirección lógica IP. Vamos a ello. Bueno, los switches. Vamos a entrar por el método un poquito abreviado, entre comillas, a la interfaz de línea de comandos, pestaña CLI. En vez de establecer una conexión consola, la conexión consola está establecida mediante cable consola al router, Estella, intro, y entro a modo usuario, enable, y fijaros, voy a visualizar una tabla famosísima que es una pizarra que tiene interna, una tabla no deja de ser una pizarra, ¿sí? De manera didáctica, que es la tabla MAC del switch. Fijaros que si yo ahora pulso tabulador, retroceso intro, bueno, pues podemos ver la tabla MAC del switch, que mapea, que vincula, tiene el binomio, eso es mapear, establecer un binomio, MAC, dirección MAC y puerto. El tipo de dirección MAC ya veremos en la UT3, dinámica, estática, y el concepto de VLAN, esto lo veremos en la unidad de trabajo 5, que va a enmarcar el resultado de aprendizaje 5 correspondiente a VLANs. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué significa realmente que vosotras y vosotros que estáis aquí en el switch, en este switch, en el switch que para identificarlo tiene un punto de acceso conectado a él, en este switch, que en puerto FAS02 tengáis mapeada una MAC, en puerto FAS02 tengáis mapeada una MAC y en puerto también FAS02 tengáis mapeada otra MAC. Fijaros, ¿qué quiere decir esto? En FAS02 estáis dentro, ¿eh? ¿Qué tenéis conectado? Un punto de acceso. Un punto de acceso que interconecta de manera inalámbrica a través de ondas de radio de dispositivos inalámbricos y tarjetas inalámbricas, dispositivos de una red de área local, dispositivos que tienen MAC. Si os acordáis anteriormente en el modo simulación, hemos puesto en contacto el móvil con el PC de Juan. Bueno, pues en FAS02 vosotros con este mapeo, ¿eh?
que es doble FAS02, sabéis que hay un dispositivo, en este caso un punto de acceso, que a su vez interconecta varios dispositivos y que dos de ellos, uno tiene esta Mac, esta Mac, y el otro tiene esta Mac. ¿Mm? B285 podéis ir al área lógica de Packet Tracer, situar el puntero del ratón en el móvil y B2 F5 hemos dicho que fijaros en, bueno, si sitúo el puntero del ratón en la columna derecha, al menos en su conectividad inalámbrica, wireless 0, no está la Mac, en su conectividad 3G, 4G tampoco, y en la conectividad Bluetooth de alcance corto tampoco. ¿Y qué pasa con el PC Juan? Si yo sitúo el puntero del ratón, fijaros que el adaptador inalámbrico está encendido, up, habilitado. Fijaros en la parte derecha, D285. Luego, repito, si yo ahora voy de nuevo a la tabla Mac del switch, ¿eh? Bueno, pues B285, esta Mac es de PC Juan, es la Mac del adaptador inalámbrico de Juan. Y 4700C, por no decir los 12 dígitos hexadecimales, digo los cuatro últimos, 4700C, pues fijaros que si yo sitúo el puntero del ratón en el móvil, fijaros que es la dirección física MAC del adaptador wireless del móvil. ¿Lo veis? Luego, ¿y esto cómo lo hace el switch? Lo hacéis vosotras, Lo hacéis vosotras. Mirad, conforme habéis recibido tramas por FAS02, Entonces, cuando una trama entra por un puerto, vosotras le decís a la trama, buenos días, trama, ¿me puedes dar tu MAC de origen? Y el móvil ha enviado una trama a través del punto de acceso al switch. Bueno, pues entonces, fijaros que ha entrado una trama por FAS02. Y entonces, la primera pregunta de toda trama que entra en un switch es preguntarle por la MAC de origen. ¿eh? Y si no la tenéis mapeada en puerto, si no la tenéis aprendida que se dice en puerto, la aprendéis. ¿Por qué? Porque fijaros, yo puedo borrar Clear Mac guión tabulador, la tabla Mac del switch. Si ahora pulso flecha arriba, la tabla Mac está vacía. Y entonces mirar, si yo ahora envío una trama ¿m? del móvil de nuevo al PC de Juan, clic, bueno, que en la parte de abajo podéis ver que el envío de la trama ha sido satisfactoria. Esta trama, bueno, lo he enviado en modo real, no en modo simulación, rápidamente. Esta trama ha ido al punto de acceso y el punto de acceso la ha enviado al tablet, al portátil, al PC, pero también ha entrado por el puerto FAS02 del switch. ¿De acuerdo? Y luego PC1 la habrá contestado y entonces mirar, voy a la tabla Mac del switch, a la tabla Mac del switch, y bueno, hago un show MAC address table. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que por FAS02 le ha entrado al switch una trama del móvil y la MAC de origen la aprendéis vosotros. Le preguntáis, dame la MAC de origen. Entonces, eh, esta MAC, esta MAC es la del móvil. La aprendéis en puerto, la apuntáis en la pizarra, en la tabla Mac, y decís, en FAS02 la interpretación es la siguiente. Tenéis un dispositivo conectado a vosotros, al switch, a través de un punto de acceso que tiene esta Mac. Y también, evidentemente, tenéis un dispositivo que es el PC de Juan, también conectado a FAS02 a través del punto de acceso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Esto qué significa? Que, bueno, eh,
que como tenéis aprendidas las MAC de origen tanto del móvil como de Juan, las comunicaciones posteriores a posteriores que se produzcan entre Juan y el móvil van a ser mucho más eficientes. Esto ya lo veremos, ya lo explicaremos más adelante. ¿Por qué? Porque tenéis aprendidas las MAC en puerto y después de preguntarle la MAC de origen, le preguntaréis a la trama la MAC de destino. Y entonces, si tenéis aprendida en puerto la MAC de destino, ya sabéis por qué puerto tenéis que enviar vosotros que estáis y vosotras en el switch esa trama. ¿Eh? ¿De acuerdo? Vamos a verlo esto con el, mm, la LAN donde están los tres servidores. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ello. Si yo hago clic en el switch, pestaña Interface Command Line, vamos a la shell, Enable, Show Mac tabulador, y me completa el comando. Y fijaros, la tabla MAC del switch está vacía. Vamos a ver las operaciones que hace un switch, ¿eh? Y esto lo vamos a ver en modo simulación. Y el modo simulación, fijaros, vamos a editar un filtro que es el filtro ARP. ARP. ¿m? Porque mirad, al estar la tabla MAC del switch vacía, al estar la tabla MAC del switch vacía, vais a enviar, bueno, pues un simple ping, ¿eh? Una trama. Cuando estemos en redes de área local, hablaré de tramas. Cuando la trama entra al gateway y desencapsule en capa 2, hablaré de paquetes. ¿Entendido? Entonces, vamos a enviar una trama a través de una PDU simple, que es un simple ping gestionado por el protocolo ICMP, el protocolo de mensajes mm, de Internet, de control de Internet. No utiliza puertos de capa 4, no tiene puertos de capa 4, pero sí que evidentemente hay que formar los dos niveles de direccionamiento del modelo OSI, que son los de capa 3, IP de origen, IP de destino y MAC de origen y MAC de destino. ¿De acuerdo? Fijaros, voy a hacer un ping del servidor HTTP al servidor FTP. Origen y destino. Clic. Bien. Entonces, mirad, si yo sitúo el puntero del ratón aquí, esa trama, esa trama, es un tipo de trama ARP. No es el ping puro y duro. ¿Por qué? Porque si yo hago clic aquí, fijaros, esto voy a ir un poquito rápido. En capa 2, fijaros, la MAC de origen es la MAC del servidor HTTPS. Y mirar la MAC de destino. La MAC de destino está todo a unos. ¿Por qué? ¿Esto por qué lo hace el servidor HTTP? Bueno, los datos, no os confundáis, los datos ARP son los siguientes. Esta es la IP de origen, que es el servidor HTTPS 45.131, y la IP de destino es la IP del servidor FTP 45.129. Esto se produce así. Realmente estos datos IP de origen e IP de destino están en capa 3, pero lo que hacéis es, al ser una trama broadcast, esto es una trama de difusión, ¿de acuerdo? Una trama broadcast. La MAC de destino está a unos. ¿Y por qué la MAC de destino, el servidor HTTPS, lo pone a unos? Porque mirad, si yo hago clic en el área de trabajo y voy a la aplicación del escritorio Command Prompt y visualizo la tabla ARP -A del servidor HTTPS intro, fijaros, no contiene ninguna entrada. La tabla ARP también es una pizarra que contienen los dispositivos finales, incluidos gateways y routers, ya lo veremos, que contiene el mapeo, el binomio IP-MAC. Es decir, ¿para qué os va a servir? Vosotras que estáis en el servidor HTTP
La pizarra RP está vacía, es una pizarra veleda y que contiene dos columnas, la columna IP y la columna MAC. Y ahí vais a ir memorizando todas las IPs y sus correspondientes MAC de todos vuestros vecinos de esta LAN, de la LAN, conforme vosotros, el servidor HTTPS, se comunique con el servidor de correo, el servidor FTP y el gateway y viceversa. Y está vacía. Luego, si está vacía, el servidor HTTPS no conoce la IP del servidor FTP, pero no conoce la MAC del servidor FTP. Y entonces ahí se inicia el protocolo ARP, que es un protocolo de capa 2 del modelo OSI, Address Resolution Protocol, que lo que hace, cuando finalice ese protocolo, el servidor HTTP va a conocer la MAC del servidor FTP. Porque mirad, ¿cómo tenéis que entender esto? Vamos a ver, esta MAC va a llegar al switch, el switch le va a preguntar por la MAC de origen, si la MAC de origen es 2920, si no la tiene mapeada en tabla MAC, la mapea, la memoriza y le va a preguntar por la MAC de destino. Y la MAC de destino de esta trama verde que va a llegar al switch por FAS03, luego el switch va a mapear, si no tiene la MAC de origen, repito, en FAS03 va a mapear la MAC 2920, el switch, la MAC de destino, os va a decir, soy AEFES, estoy AEFES, es una MAC broadcast. Entonces lo que hace es, ese switch va a enviar, va a reenviar esa trama por FAS03 al servidor de correo, por FAS01 al servidor FTP y por FAS04 al servidor FAS00. Fijaros, el servidor de correo va a eliminar esa trama broadcast. ¿Por qué? Porque la IP de destino 45.129, el servidor de correo dice, yo soy 130 y el gateway tampoco. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder a la solicitud ARP? El servidor FTP. ¿Cómo? Pues enviándole un request, una repli ARP al servidor HTTP, enviándole su MAC. Ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ir poco a poco, de tal manera que, venga, siguiente, esto lo veremos más en profundidad en la UT3, no os preocupéis, fijaros que la tabla MAC, también quiero, del switch, de la LAN de los servidores, está vacía, ¿de acuerdo? La voy a minimizar y, bueno, venga, siguiente. La trama llega al switch y el switch, en el switch estáis vosotros. Ya esta trama le decís, dame tu MAC de origen y le vais a, la trama os va a dar 2920. Y como no la tenéis mapeada en puerto, la vais a mapear. En FAS03 vais a mapear la MAC 2920. Vamos a ver si esto lo vamos a hacer con la CLI ahora, pero fijaros, ¿veis? Para que os deis cuenta, ya habéis mapeado en la pizarra veleda, en la tabla MAC, en FAS03 habéis mapeado la MAC 2920. ¿Entendido? ¿Y esto qué os dice? Os dice a vosotros y vosotras que ahora estéis en el switch que en el puerto FAS03 tenéis conectado un dispositivo que es el servidor HTTPS que tiene esa MAC, la 2920. ¿De acuerdo? Para agilizar el vídeo tutorial voy a cerrar la CLI, voy a ir a la lupa, al inspector y voy a ver la tabla MAC. ¿De acuerdo? Está mapeada. Bien, bueno, lo voy a dejar ahí. Vamos a ver si ahí está bien. Espero que la veáis. Bien, ya está, ya habéis mapeado, ¿de acuerdo? Y ahora a esta trama verde le pedís la MAC de destino y os dice la trama. Yo soy una trama broadcast, soy una trama de difusión, soy una trama de difusión. Pues esta trama de difusión se envía a todo este dominio de difusión. 130 es a todo. Esto es un dominio de difusión. El área afectada por una trama de difusión. Y mirar, el switch, vosotros, si voy adelante, la trama la enviáis al servidor de correo,
al servidor FTP y al gateway. Y gestionáis el servidor de correo, dice 45129, esta trama no es para mí, la descarta, porque yo soy 45, perdonadme un momento que voy a visualizar de nuevo la tabla MAC del switch. ¿Mm? Esto que estáis viendo es lo que se llama en redes un request ARP, una solicitud ARP, una solicitud ARP. ¿Quién le va a responder? El servidor FTP. ¿Por qué? Porque la IP de destino es él. ¿Entendido? Bien. Bueno, entonces mirar, Eh, construye el protocolo ARP, el proceso ARP construye una solicitud para la IP de destino, porque eso es el protocolo ARP, Address Resolution Protocol, lo que intenta averiguar es la MAC de destino de esta IP de destino, de una IP de destino, de la IP 45120, que es la del servidor FTP. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, pues vamos, siguiente capa. ¿Mm? Bien, y ahora mirar, vamos a ir, estamos evidentemente, en la PDU que ha enviado el servidor HTTPS, pero ahora mirar, ¿Mm? Vamos a ver, clic, que el servidor de correo, perdonadme, ¿Mm? Vale, lo dejo ahí, el servidor de correo, ¿Mm? Bien, fijaros que esta trama verde, ha entrado por FAS00, y el servidor de correo observa que es una trama broadcast y es una solicitud ARP. Luego dice, un vecino, el servidor de correo, un vecino de Milán, de mi red de área local, un vecino mío, me solicita mi Mac. Fijaros un poquito también al hacer clic en el servidor de correo en Desktop Command Prompt, ARP -A, fijaros que ha hecho el servidor de correo. Ha aprovechado para mapear en la tabla ARP la IP 45131, que es la IP del servidor HTTP. ¿Y cómo la ha mapeado? Porque le acaba de llegar, mirarla aquí, está aquí, y su MAC 2920. Ya ha mapeado en tabla MAC. Ya sabe la IP y la MAC de un vecino. ¿De acuerdo? Y entonces ahora le envía en la respuesta ARP, le envía, mirad, la respuesta ARP es esta. ¿Mm? Es esta. Le envía su MAC. ¿De acuerdo? D0 99 es la MAC de origen del servidor FTP y 2920 es la MAC del servidor HTTP. Como conoce la IP del servidor HTTPS de aquí, que le ha llegado antes, en la solicitud ARP, esta es la respuesta ARP. Esta es la respuesta ARP. ¿Veis, no? Aquí, esto que tenéis coloreado en amarillo, el proceso, el protocolo ARP responde a la solicitud enviándole la MAC, la dirección MAC mm, del servidor FTP. Bueno, pues mirar. Si ahora yo voy siguiente, llega al switch y mirar ahora el switch lo que hace, ha recibido una trama por el puerto FAS01. Y entonces a esta trama aprovecha todo el tráfico. Le decís vosotras, trama, dame tu MAC de origen. Y entonces es la MAC del servidor FTP. Y dice, joder, la memorizáis. Ahí está. ¿Veis? Esta trama, esta MAC D0 99 es la del servidor FTP. La memorizáis, la aprendéis en la tabla MAC. ¿De acuerdo? Y ahora MAC de destino. La MAC de destino es 2920
2920 está aquí, la MAC de destino. Esta es la MAC de origen, flecha, flecha, MAC de destino. Y como la tenéis memorizada en tabla MAC, pues dice, pues lo tengo que reenviar esta trama exclusivamente por el puerto FAT03. ¿Va a ir al lugar correcto? ¿Veis cómo gestiona un switch de manera eficiente y pronta las comunicaciones de la LAN? La va a enviar al servidor HTTP. Cuando llega el servidor HTTP, se dice que se ha resuelto el protocolo ARP. Y entonces, el servidor HTTP ya conoce la MAC del servidor FTP. Siguiente, ¿veis? Se ha resuelto el servidor, el protocolo ARP. Entonces, fijaros, si yo ahora voy, esta es la tabla ARP del servidor FTP, pero si yo ahora voy a la tabla ARP con flecha arriba del servidor HTTPS, a través de la recepción de esta trama, de la repli ARP, el servidor HTTP tendrá la oportunidad de mapear en la tabla ARP la IP y la MAC de quién? Del servidor FTP. ¿De acuerdo? Que es esta. Esta es la MAC y aquí tenemos la IP. Tendrá mapeada 45.129 y MAC de 0.99. Voy a pulsar Intro. ¿Lo veis? 45.129 y MAC de 0.99. Y así es como las comunicaciones de una LAN, de una red de área local, que aquí tenemos 4 hosts útiles, pero pueden ser LAN de, mm, de 100 hosts útiles, dispositivos finales, los switch hacen muy eficientes, evitan muchas colisiones las comunicaciones a través de la tabla ARP, del protocolo ARP, Repli, Request y Repli y de la tabla MAC del switch. ¿Entendido? Bien. Y ahora lo que va a ocurrir, si todo va bien, es que se hace el ping, el protocolo ARP se ha resuelto, siguiente, siguiente, bueno, y el ping, entiendo, bueno, se queda ahí, ¿m? Se resuelve correctamente. ¿Eh? Bueno. ¿Por qué? Fijaros, ¿por qué no se resuelve correctamente? Se resuelve correctamente, ¿eh? Porque yo he mostrado la lista de eventos, el protocolo ARP, ¿eh? Vale, disculpad, son muchos detalles, perdonad. Entonces, si hubiese querido visualizar las tramas generadoras del protocolo ICMP, pues tendría que ir a Miscellaneous, a Various, y bueno, seleccionar el filtro ICMP, que estará en IPv4. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien, voy a simular y bueno, pues voy a anotar la tabla MAC y ahora voy a poner en comunicación el servidor de correo con el servidor HTTP y voy a mostrar también el protocolo ARP. ¿De acuerdo? Bien, aquí está. Fijaros que entiendo que la tabla ARP del servidor de correo, ARP, está vacía, ¿vale? Bueno, la voy a, entre tanta, espero que lo veis ahí más o menos. Voy a subir un poquito y la tabla del servidor ARP la voy a poner ahí, ¿vale? Bueno, y voy a simular. Luego iremos. Fijaros que visualizo los filtros, el protocolo ICMP, Internet Control Message Protocol, el que gestiona los mensajes fundamentalmente de los PIN, host destino inalcanzable, repli exitoso, tiempo fuera de plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Un PIN no utiliza puertos de capa 4, ¿de acuerdo? Así que lanzo una PDU de el servidor de correo, pues al servidor FTP. ¿De acuerdo?
Bueno, fijaros que hay dos tramas. Una entiendo que es ARP y otra es la propia del PIN, que esta se queda en espera. Primero hay que resolver el protocolo ARP. ¿De acuerdo? Bien, así que siguiente, llega al switch, mirar el switch a la izquierda, ya ha aprendido la MAC del servidor de correo en FAST02. El switch vosotros ya sabéis que tenéis conectado en vuestro puerto FAST02 un dispositivo cuya MAC es 50 CB, ¿vale? ¿Mm? En FAST02. Bien, siguiente es una solicitud ARP, luego a todos, esa MAC, el switch reenvía esa trama broadcast por todos los puertos, por todos sus puertos activos, excepto por el puerto en el cual recibió la trama. Luego va a llegar al servidor HTTPS, al servidor FTP y al gateway. Bien, el servidor HTTPS y el gateway las descartan y ahora la respuesta, la repli. Fijaros que la respuesta del servidor FTP que llega al switch, no, no habéis aprendido su MAC de origen porque ya la tenéis mapeada. ¿De acuerdo? Y si yo ahora voy a la tabla ARP, flecha arriba del servidor de correo, habéis aprendido la IP y la MAC del servidor de correo, que es un vecino más. ¿De acuerdo? Bien, el protocolo ARP está resuelto y ahora el PIN. Y el PIN es unicast. La trama, una solicitud ARP es un tipo de tráfico broadcast. La trama es broadcast o de difusión. En cambio, ahora el PIN es unicast, de uno a uno, de origen a destino, del servidor del correo al switch y del switch al servidor FTP. Y el PON del servidor FTP al switch y del switch al servidor de correo. Eficiencia pura. Conforme os vayáis comunicando o se vayan comunicando los dispositivos locales de una misma LAN. ¿Eh? Bien, pues esperemos que hayan sido unas pequeñas pinceladas de uno de los dispositivos de interconexión de redes más importantes que existen en la actualidad, que son los switches de capa 2. Switches que interconectan dispositivos locales. ¿eh? Ahora vamos a ver y que trabajan fundamentalmente con dos tablas importantísimas. La tabla MAC del switch y la tabla ARP de los dispositivos finales. ¿Entendido? Bien, iremos profundizando esto en la UT3. Daremos un salto, pero espero que lo hayáis entendido. Gestionan el tráfico dentro de la red de área local. Y ahora vamos a ir a simular una comunicación entre el servidor de correo y, por ejemplo, el PC de Ana. Fijaros que está en otra red y para esto el protagonista fundamental son los routers, que son dispositivos de interconexión de redes que van a utilizar sus tablas de enrutamiento. Aquí tengo ya preparada la IP de destino de Ana, que es 180.90.47.0 y la IP de destino lo que va a hacer el servidor de correo o el servidor FTP, me da igual, o el servidor HTTPS, si le envían una solicitud HTTPS, su página de inicio, pues HTTPS se va a comunicar con ANA. En modo simulación, envío una PDU simple. Un clic de aquí, que esto es un ping, ¿vale? Bien, vamos a ver, lo primero de todo. IP de destino, IP de origen, servidor 45131. IP de destino 470. Bien, la electrónica de la tarjeta NIC hace la AN a la IP de destino 470 con su máscara, con la máscara que tiene configurado el servidor HTTPS, que no es otra, aquí lo tenéis, que un barra 29.3255.248. Bien, mirad, si yo cojo aquí, selecciono clic, cierro y cierro, y voy al PAIN y hago la puerta lógica AND, el PIN no ha salido de la IP de destino
con esta máscara, que repito, es la máscara asociada al prefijo 29, ¿eh? Al prefijo 29, y la hace la electrónica de la NIC o tarjeta de red del servidor HTTP. El resultado es, voy a poner aquí porque voy a hacer muchas AND, varias AND. El resultado es 180, 180, 90 AND 255 es 90, 47 AND 255 es 47 y 0 AND 248 es 0. Bien, ¿veis, no? Luego, ¿qué dice la electrónica de la tarjeta? 180 90 47 0, la electrónica de la tarjeta del servidor de correo, dice, esa IP de red, esa IP, no es la IP de la red en la cual se encuentra el servidor HTTPS. La IP de red en la cual se encuentra el servidor HTTPS es 45.128 y es distinto a la IP resultante 180.90.47.0. Es distinta. Luego, ¿qué dice la electrónica de la tarjeta a esta trama? Trama, te tengo que enviar al gateway, a tu gateway. ¿Por qué? Porque no vas a esta red LAN, tienes que salir de tu red. Y para salir te voy a enviar al gateway. Y entonces, la IP de origen y la IP de destino, esto ya lo veremos luego, ¿m? La IP de origen es 45.131, la IP de destino 47.0, la MAC de origen es la MAC del servidor HTTPS y la MAC de destino es la del gateway. ¿Y de dónde coge el servidor HTTPS la MAC de destino de su gateway, de la interfaz FAS00 del router Estella? De su tabla ARP, porque seguramente la tendrá mapeada. Y si no tiene mapeada, inicia el protocolo ARP visto anteriormente. Bien, vamos a terminar entonces viendo cuál es el funcionamiento del último dispositivo de interconexión de redes, que son pues, los routers. Y en este caso vamos a ver cómo se comportan, cómo gestionan eficientemente el tráfico el router Estella y el router Pamplona. Decimos Estella y Pamplona porque nos hemos quedado que la trama entra por el gateway de la LAN de servidores, el router Estella va a desencapsular esa trama en capa 2, convirtiendo la trama en un paquete en realidad es una trama desencapsulada, vosotros estáis en el router Estella y a todo paquete le vais a pedir la IP de destino para confrontar esa IP de destino de la manera que ya explicamos y que vamos a repasar, la IP destino con las rutas que cada router tiene en su tabla de enrutamiento. En la parte superior la de Estella y en la parte derecha la de Pamplona. Evidentemente, el router Estella tiene que, una vez que tome la decisión, que haya resuelto la decisión por qué interfaz de salida local va a reenviar la trama, porque antes de reenviar al paquete lo encapsula de nuevo en una trama, Estella va a tener que sacar esa trama por la interfaz FAS50 de la red que tiene cable de fibra óptica, que le une la red WAN que une Estella con Pamplona, por su derecha y no por su izquierda. Entra por FAS00 y no tiene que reenviar evidentemente la trama por aquí, porque la trama va a este host. Una vez que la trama llegue a Pamplona, entre por FAS40, Pamplona desencapsula la trama en un paquete, se le va a pedir la IP de destino, iremos a la tabla de enrutamiento de Pamplona y Pamplona va a tener que gestionar eficazmente bien el tráfico y reenviar el paquete encapsulado en una trama no hacia la LAN de abajo, donde está el hub, ni hacia la WAN red de área extensa que le une con el proveedor de servicios, sino va a tener que reenviar esa trama por su interfaz de salida local FAS00 derecha, que le llevará al switch y el switch, tal y como hemos explicado, reenviará la trama al host ANA. ¿Mm? Bien, vamos a verlo.
Hemos dicho que la IP de destino es el host de ANA. Entra por FAS00. Luego la recogéis la trama vosotros en vuestra mano porque estáis en Estella. Desencapsuláis en capa 2, veis que la trama ha llegado sin errores, ha entrado efectivamente por la MAC correcta, que es la MAC de la interfaz FAS00, viene sin errores y le pedís la IP de destino. Bien, la IP de destino va a ser el host de ANA y el host de ANA tiene una IP de destino, pues fijaros, 180.90.47.0. La IP de destino. Y la IP de destino la estoy diciendo sin prefijo y sin máscara asociada. Va tal cual, 47.0. Bien, entonces, ¿qué hacéis con esa IP de destino? Lo siguiente, con la IP de destino, donde, repito, estamos en Estella, la didáctica, estamos aquí con la IP de destino de Ana, que es esta. ¿m? La didáctica que vamos a explicar en el router Estella con respecto a la tabla de enrutamiento es que vosotros, que sois el router Estella, sabéis direccionamiento IP y direccionáis a velocidad cuántica, de tal manera que para cada ruta de la tabla, para cada ruta de la tabla, una, dos, tres y cuatro rutas, como sabéis direccionamiento, fijaros que la primera ruta C, que es una red conectada directamente, la IP de red es 450/25. Bien, esto quiere decir que si vais a la parte derecha, el rango de hosts útiles de esa red IPs va de 45.1 primer host útil a 45.126 último host útil. La red, voy a decir los dos últimos octetos porque prácticamente todas las redes son de la forma 180.90. La red 45.128/29, el rango de hosts útiles, aquí me he confundido, esto es, perdón, no, 128/29, el rango de hosts útiles es 45.129, 45.134, ¿de acuerdo? Y la última IP de red /30, 45.136, pues aquí nos encontramos con dos hosts útiles, 136 y 137, que corresponderán, si vais a la topología de Packet Tracer, a una 45.136 a la red WAN que une Estella con Pamplona con cable coaxial. Pues los dos hosts útiles son para los dos extremos, uno para la interfaz FAS 5.0 y otro para la interfaz FAS 4.0 de Pamplona, 45.137 y 45.138. Bien, entonces mirad, esta IP de destino, vosotros la tenéis en la palma de vuestra mano. ¿A dónde pensáis dónde reenviaríais, a qué red reenviaríais, pensáis que va a ir ese paquete? A esta red 45.1-45.126, no porque fijaros, el tercer octeto es 47. A esta red 45.129.45, pues tampoco. ¿Sí o no? ¿Eh? A esta red, perdón, más que a esta red es 180.90.47.0 es uno de los dos hosts útiles. De aquí, no. De aquí, no. De aquí, no. Bueno, pues entonces le podéis decir al paquete, no vas ni a esta red, a la 45.0, ni a esta, ni a esta. ¿Con qué os encontráis? Con el indulto que se le da a todo paquete siempre y cuando en la tabla de enrutamiento esté la denominada ruta por defecto, la S asterisco. ¿Por qué? Porque lo que vais a hacer ahora es coger el prefijo, ¿veis el prefijo /0? Este prefijo /0 tiene una máscara asociada 0.0.0.0. Y ojo porque esta es una red, la IP de una red especial, que es la 4 ceros. Repito, una cosa es la máscara asociada a este prefijo y otra cosa es la IP de red. Esta es una IP de red. Bueno, pues ¿qué vais a hacer? A la IP de destino del paquete le hacéis la AND con cuatro ceros, 0.0.0.0. La salida de la AND es obvia, cuatro ceros.
0.0.0.0, que es igual a esta IP de red. Y siempre va a ser igual que hagáis la AND de destino, la AND y cualquier IP de destino con la máscara asociada al prefijo de la ruta por defecto. Luego habéis encontrado una coincidencia en la ruta por defecto. Bien, ¿por dónde vais a reenviar el paquete? Por la interfaz de salida local al router Estella FAS50. Y si ahora vamos a la topología, estáis en Estella y efectivamente vais a reenviar el paquete por FAS50. Antes de reenviar el paquete, encapsuláis ese paquete en capa 2, convirtiendo ese paquete en una trama. Un paquete encapsulado constituye una trama al salir y una trama desencapsulada constituye un paquete al entrar. ¿Veis, no? ¿Dónde llega la trama? Aquí, al router Pamplona. Y en el router Pamplona vamos a confrontar la IP de destino. Estamos aquí de ANA, del host de ANA 47.0, con cada una de las máscaras asociadas a todos y cada uno de los prefijos que nos encontramos en la tabla de enrutamiento. Bien, de cada ruta, ¿eh? Este /16, ya lo diremos qué significa, pero vais a tener que hacer la AND de la IP de destino con /25. Fijaros, /25, /29, /30 y /30, al menos la máscara asociada tiene 255.255.255. Y fijaros, ¿cuáles son los tres primeros octetos frontalmente de izquierda a derecha de la IP de destino de ANA? 180 and 255, 180. 90 and 255, 90. 47 and 255, 47. Y fijaros que este 47 nos da una pista ligera para actuar rápidamente y la salida de la AN de la IP de destino con las máscaras asociadas a /25, /29, /30, /30, fijaros que el tercer octeto de las IPs de red de cada ruta es 45 y el tercer octeto del host de ANA es 47. Luego no va a haber ninguna coincidencia. ¿Entendido? Luego no, no, no y no. Y ahora mirad, vamos a hacer la AN de la IP de destino con la máscara asociada al prefijo 23, que es 255, 255, 254.0. Bueno, pues el resultado, la salida de la AN es de la forma 180.90. Algo, punto cero. Y consiste en codificar en binario 47, que es el tercer octeto del host de ANA. 47 en binario, fijaros, y pongo en azul 6 porque /23 es, perdón, 7 bits, los pongo en azul porque /23 de la máscara son 7 unos y un 0. Pero bueno, codifico 47, que es 32 más 840 más 444 más 246 más 147. ¿Lo veis? Y la máscara asociada a ese tercer octeto, que es el crítico de /23, es 254. 254 es 255 menos 1, es decir, todo unos menos este bit que está 0. ¿Cuál es el resultado? La salida de la AND. Aquí la tenéis, bit a bit. ¿De acuerdo? Pues justamente es 46. Luego, resumiendo, el resultado, la salida de la AND de la IP de destino de ANA, 180.90.47.0, AND 255, 255, 254.0, resulta que es 180.90.46.0, que es esta IP de red. Luego, bingo, coincidencia en esta ruta. Luego, ¿por dónde vais a reenviar ese paquete una vez que lo hayáis encapsulado en capa 2, convirtiéndolo en una trama? Por la interfaz de salida local FAS00 del router Pamplona. Si ahora vamos a la topología, la interfaz FAS00 del router Pamplona es la de su derecha. Bien, luego fijaros, ojo, porque la trama sale por aquí, por su derecha, por FAS00, y va a llegar al switch. Pero la trama tiene que tener una IP de origen, que va a ser la del servidor
HTTPS y una IP de destino, que va a ser la del host de ANA. Tiene que tener una MAC de origen, que va a ser la del gateway, la de la interfaz FAST00, y una MAC de destino, que tiene que ser la MAC del host de ANA. Esta Mac, la que veis a vuestra derecha, la que acaba en A3B5. ¿Y qué ocurre si FAS00, el router Pamplona, no conoce la MAC de ANA? Pues que FAS00, al ser el gateway de la LAN derecha, también participa en el protocolo ARP. Si no conoce, si no tiene en su tabla ARP, si no tiene el router Pamplona en su tabla ARP, veis que tiene tabla ARP, vamos a ver cuál es el contenido. Fijaros, tiene, bueno, debido a comunicaciones anteriores, ¿eh? Pues parece ser que por FAS 4.0, parece ser que por FAS 4.0, por aquí, por la de la WAN de fibra óptica, ha aprendido varias MAC, 45.5, 45.131, 45.137, 45.138, que, bueno, 45.5 es la IP de un host inalámbrico, ¿de acuerdo? 45.131, fijaros que es la IP de uno de los servidores, porque la LAN de los servidores es 45.128 y el rango de host útiles va de 129 a 134. Luego 131 es uno de los servidores y 45, 136 y 45, perdón, 137 y 138 pues son las IPs de, evidentemente, las interfaces de la WAN de fibra óptica. ¿De acuerdo? Bien, pero fijaros aquí. Fijaros que la tabla RP del router Pamplona ha aprendido en FAS00 hay un dispositivo de alguna manera conectado en esa LAN que tiene una IP y una MAC. Sabe que la MAC de un dispositivo de esta LAN derecha cuya IP es 47.0, que justamente es la IP de destino. Luego sabe la MAC. Luego, si sabe la MAC, no realiza de nuevo el protocolo ARP. Pero si no lo supiera, inicia el protocolo ARP. Tanto la solicitud ARP a sus vecinos de la LAN derecha como la respuesta. ¿De acuerdo? Y luego por FAS 1.0, bueno, por aquí sabe que hay un dispositivo 48.14, bueno, que tiene una MAC. Entiendo que es la del gateway. Bien, no nos interesa. Esta nos interesa. Clic. Nos interesa porque FAS00 sabe la MAC, perdón, la MAC del host de ANA. Luego, el paquete que va a salir por aquí se encapsula en capa 2, la MAC de destino se pone esta que estamos indicando y evidentemente la trama pues va a ir al switch y el switch con su tabla MAC y con la MAC de destino lo enviará. Es decir, la gestión del tráfico súper correcta. Y el viaje de vuelta, pues os lo dejo a vosotros para que lo interpretéis. Donde las IPs cambian, cambian, en este caso ha sido un ping donde no hay puertos de capa 4, pero si hubiera una solicitud, si hubiese sido una solicitud web, etcétera, los puertos cambian y las MAC, pues de origen y destino, pues en el viaje de vuelta desde ANA a un servidor o al servidor HTTPS, pues aquí la MAC de origen sería la de ANA, la MAC de destino la de su gateway, entramos aquí. La MAC de destino de origen sería FAS 4.0, la MAC de destino 5.0 y entonces entramos a router Estella y aquí la MAC de origen sería la de FAS00 del router PAM Estella y la MAC de destino la del servidor HTTPS. Y con esto damos por terminado una explicación, una somera explicación de diversos dispositivos de interconexión de redes, dando especial relevancia a los switches o conmutadores y a los routers, también a los puntos de acceso y quedando totalmente obsoletos los hubs
porque son a todas luces ineficientes y dejando un poquito para vuestro estudio posterior, pues algunos dispositivos de interconexión de redes, como pueden ser los puentes o bridge, los repetidores Wi-Fi, los módems propios de la telefonía RTB o cable módem, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, espero que se haya entendido todo y bueno, si tenéis alguna duda, pues al foro, en este caso de par 01, del auto 1. Bien, eso es todo. Muchas gracias.